Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. A los santos de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, diácono Macario López Andrés. En esta ocasión comparto con ustedes el tema La tarea pendiente, cuyo objetivo es reflexionar sobre la encomienda del Hijo de Dios de hacer discípulos y traerlos a sus pies, escrito por el hermano ministro Abraham Hernández y publicado en El Heraldo de la Biblia, octubre-diciembre de 2006. La tarea pendiente. Cuando leemos la vida de Jesús, encontramos que uno de los propósitos al venir fue el de enseñar. Y entraron en Capernaum y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Marcos capítulo 1, versículo 21. Esto lo llevó a ser considerado como maestro. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Juan capítulo 3, versículo 2. Es así como Nicodemo reconoce a Jesús como Rabí, que significa maestro, y era un título de respeto con el cual eran llamados los educadores o preceptores. Los discípulos de Jesús sabían que él era un gran maestro, ya que ellos habían sido llamados por Jesús para ser instruidos, dejando sus trabajos por seguirlo. Como dice Mateo capítulo 4, versículo 19 al 20. Y díceles: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando las redes, le siguieron. Al estar ya con Jesús, él los nombra discípulos, y viendo las gentes subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos. Mateo capítulo 5, versículo 1. Ahora vemos qué significa discípulo, estudiante o alumno. Fue así como se constituyeron discípulos de Jesús. En la Biblia encontramos cómo Jesús se esforzó empleando buena parte de su tiempo y energía para enseñar, y no solamente a sus discípulos, sino a mucha gente que lo escuchaba. Mateo capítulo 9, versículo 25. Aún los dirigentes, que muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser echados de la sinagoga. Juan capítulo 12, versículo 42. Sin embargo, el tiempo fue pasando y aquellos discípulos fueron avanzando en el conocimiento del Evangelio, y llegó el tiempo en que el Señor, Maestro, ve que ya estaban capacitados para el trabajo de la obra de Dios, pero era necesario ponerlos en las manos del Eterno. Y nos dice la Escritura: y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 13. Fue necesario que el Señor orara toda la noche, porque el trabajo que les esperaba requería de la ayuda de Dios y ellos la iban a necesitar, y mucho. Sin embargo, también los llamó apóstoles. La palabra apóstol significa mensajero o enviado. Es así como culminaba su instrucción y recibían su título que los acreditaba como apóstoles para ejercer su carrera. La tarea encomendada. Así comienza su primera misión, a darles Jesús mandamientos. Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 7. Pero Jesús, después de esta orden, les hace muchas recomendaciones, porque era su primera misión. Y sobre todo, que irían de 2 en 2 a lugares que no conocían y que ahora Jesús no iría con ellos. Que encontrarían a su paso muchos obstáculos,
y hasta les podía costar su propia vida. Pero a pesar de estas palabras, los vemos marchar con mucha firmeza, fe y seguridad. Como escribe Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión: tu Dios reina. Capítulo 52, versículo 7. Después de algún tiempo regresan los apóstoles y dan su reporte de los sucesos ocurridos en su trabajo, como lo narra Marcos capítulo 6, versículo 30. Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Qué alegría de ellos al contarle a su maestro las cosas que habían pasado. Pero sin duda también para Jesús, ya que ellos fueron los primeros discípulos que el Señor preparó para enviarlos a la obra de Dios. Con esto se cumplía su cometido y se cumplía aquel pasaje que dice: irán andando y llorando. El que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo capítulo 126, versículo 6. El momento de la partida de Jesús. Sin embargo, llegó el tiempo de partir y de que se cumplieran las palabras que el mismo Jesús había dicho cuando enseñaba a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas muerto él, resucitará al tercer día. Marcos capítulo 9, versículo 31. Quizá ellos no comprendieron estas palabras, pero Jesús les hablaba que él tenía que morir y al tercer día resucitar conforme a las Escrituras. Así llegó el momento de su muerte, en el que culminaba su carrera como el Salvador del mundo y dejaba establecida su iglesia. Esto causó mucho dolor y angustia entre ellos, pero como él lo había profetizado, al tercer día resucitaría. La continuación de su instrucción. Después de este hecho, él se presenta ante ellos testificando de esta manera su resurrección. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos, miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Juan capítulo 20, versículo 19. Pero aún con todo esto, él continuó presentándose, como nos dice la Escritura, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3. Este registro del escritor Lucas nos presenta pruebas indubitables que fueron hechas por 40 días, pero sobre todo que después de su resurrección continuó hablándoles del reino de Dios con el propósito de seguir preparándolos para el trabajo de la obra de Dios. Y al final de estos hechos leemos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Hechos capítulo 1, versículo 9. Allí Jesús se despedía de ellos. No sabemos qué pasaría por la mente de estos apóstoles, pero sí comprendemos qué pensarían. ¿Qué vamos a hacer ahora si ya no está nuestro maestro, el cual estuvo con nosotros cerca de 3 años y medio? Pero quizá ellos olvidaban la promesa de Jesús. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de la potencia de lo alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Les faltaba algo trascendental, como era el Espíritu Santo, y como hemos leído, vendría sobre ellos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas,
como el Espíritu les daba que hablase. Juan capítulo 14, versículo 16 y Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Así daba inicio el trabajo de la obra de Dios a través de su iglesia, y su misión era predicar el evangelio del reino de Dios. Y no se dejaba esperar la respuesta divina, ya que en su primera misión y aparición en el mundo, en un día fueron convertidas como 3,000 almas. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¡Qué hermoso resultado obtenido! A partir de allí, la iglesia se convirtió en un misionero del evangelio. La continuación de la tarea. Recordemos que hoy también nosotros hemos recibido esta instrucción, que hemos recibido un título cuando nos bautizamos, y este certificado nos acredita para continuar con la antorcha que el Señor ha puesto en nuestras manos, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso recordamos una vez más que todos estamos con una tarea pendiente que está en ti y que quizá se te ha olvidado, porque Él nos sigue recordando. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Hace algunos días predicando pregunté, ¿qué sentimos cuando alguien toca a nuestra puerta y tú estás en tus quehaceres o escuchando música o viendo televisión y te dicen, te vengo a hablar del evangelio? Nos contestó un hermano, qué mal. Pero si esto sientes tú, te pregunto, ¿qué sentirá el Señor cuando tú no haces nada por Él? No, hermanos, no esperemos que el vecino o el amigo te vaya a decir, háblame de tu iglesia, porque no lo va a hacer. ¿Tú ves cuánta necesidad hay? Tanta gente que está anhelando que toques su puerta, que lo escuches, que le hables de Dios, como leemos en Hechos. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo, pase a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Capítulo 16, versículos 9 y 10. Así que no te olvides de tu tarea pendiente y recuerda, porque gran camino te resta. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 7. Amén. Carísimos, paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.